Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero señalar es que me hubiera gustado debatir este tema en profundidad en la comisión. La cuenta de inversión, lo que hoy vamos a tratar en este recinto, es una exigencia de la Constitución de la provincia de Córdoba, es la rendición de cuentas de la manera, el qué y el cómo gasta el Poder Ejecutivo y todos los organismos del Estado los fondos que esta legislatura aprueba respectivamente en cada ley de presupuesto. Muchas veces ponemos la atención en qué hay en la ley de presupuesto, en aquellas cosas que no estamos de acuerdo, que no nos parecen, en prioridades o de asignación de gasto que no compartimos, pero poca atención se le da a este momento, que es quizás el más importante, porque es el momento donde el Ejecutivo viene a decir efectivamente si se ciñó a lo que la ley de presupuesto estableció y cómo lo gastó. Entonces nosotros lo dijimos ayer, que nos hubiera gustado poder debatir esto en profundidad. La Constitución exige que el Poder Ejecutivo mande con un límite máximo al 31 de marzo del año siguiente al que se efectúa el gasto. Hoy estamos discutiendo 2024. Le da hasta mayo al Tribunal de Cuentas para que haga su análisis pormenorizado como organismo técnico, como organismo de control de cada uno de estos aspectos de rendición de cuentas. Y luego lo envía a la legislatura para que lo podamos debatir en profundidad, para que no sea tan tarde, para que si efectivamente hay observaciones que formular, puedan también ser consideradas para el ejercicio del año que está en curso, 2025, para tratar de evitar que aquellas irregularidades que se detectan se sigan repitiendo y se consoliden como una práctica que horade la transparencia que tiene que primar en los actos públicos. Lo digo de nuevo y lo digo más simple, que luche contra la corrupción, que cuando se identifica algo que no está claro, lo dejen de hacer si es que no hay intención de malversar fondos públicos. Nosotros dijimos, presidente, que nos preocupaba muchísimo la modificación que hicieron en esta legislatura de la ley que regula el Tribunal de Cuentas, y lo hicieron justo cuando la oposición había ganado por el voto de la gente el tramo y la representación mayoritaria en el Tribunal de Cuentas. ¿Qué hicieron en esa modificación que tanto denunciamos? Quitaron el control preventivo del Tribunal de Cuentas de gran parte de los fondos públicos de nuestra provincia. Y esto hoy, con esta rendición de cuentas, venimos a corroborar aquello que denunciamos, con varias cuestiones que están señaladas en el informe que eleva el voto de la mayoría del Tribunal de Cuentas. Nosotros dijimos que no es lo mismo control preventivo que control posterior, porque el control preventivo detecta cuando hay una vulneración del procedimiento de selección de oferentes, de contratación, de licitación. Detecta antes que el desvío de fondos, que el acto de corrupción, que la irregularidad ocurra. Fíjense ahora cuando se está debatiendo la devolución de los fondos de la presidenta, la expresidenta que está condenada, estamos viendo cómo recuperar lo robado. ¿Qué le va a pasar a Córdoba cuando se rompa ese nicho de oscuridad que es el fuero anticorrupción y nos demos cuenta con las situaciones que se vienen viendo, por ejemplo, en alguien que fue legislador y que fue ministro y que está denunciado en la justicia por enriquecimiento ilícito? Lo que busca el control preventivo es evitar que eso pase, no que venga después. ¿Y por qué queremos evitar que eso pase? Dijo recién el legislador propinante que cómo es que nos pongamos de acuerdo, porque nosotros decimos que las agencias están por fuera de control, pero el Tribunal de Cuentas señala algunas observaciones. Las señala después, ex post. Señala, por ejemplo, que la agencia Córdoba Joven hizo contrataciones directas por fuera de los límites que ordenaba la normativa.
Es decir, cuando la normativa decía, supongamos que una contratación directa es para determinado monto, la Agencia Córdoba Joven fue por encima de eso, contrató de manera directa, esto es, elegir a quién le pago, sin tener que hacer ningún procedimiento de selección transparente, fondos públicos. El total, según lo que informa el Tribunal de Cuentas, de pagos que excedieron los límites de lo que marcaba la normativa son de 58 millones de pesos. No es poca plata, no es un vuelto. 58 millones de pesos que la Agencia Córdoba Joven luego, con una resolución que fue mencionada, intentó subsanar en el transcurso del año fiscal. Dijo, bueno, vamos a modificar esta normativa. Y entonces ahora vamos a habilitar a que las contrataciones directas puedan ser por mayor monto. Una vez que ya había cometido la irregularidad y que estaban próximos a la observación. Entonces, cuando decimos que el control ex ante, el control previo, el control preventivo es importante, lo decimos porque estamos convencidos que esto va a permitir mejorar los mecanismos de control y luchar contra la corrupción que pueda ocurrir en la provincia de Córdoba. Y cuando hablamos de los fondos de las agencias, presidente, no es tampoco un monto insignificante. Los cuadros intentan mostrar que estamos frente a los organismos descentralizados a montos del orden del 6% de los recursos. Ahora fíjense para que tomemos una dimensión de cuánta plata manejan estas agencias que solo tienen control posterior, es decir, este año nos vamos a enterar cómo están gastando. El año que viene, con suerte, a fin de año, fíjese que la Agencia Córdoba Cultura, por mencionar un caso, tiene un presupuesto de 33.684 millones y este Poder Legislativo, tan discutido en las últimas semanas y tan opaco en algunos aspectos, 28.769 millones. Es decir, la Agencia Córdoba Cultura tiene más presupuesto que todo el Poder Legislativo. Otro ejemplo, la Agencia Córdoba Deportes tiene más presupuesto que el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que todo eso junto. La Agencia Córdoba Deportes. La Agencia Córdoba Joven tiene mucho más presupuesto que la Defensoría de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ni hablar, sí, hablamos de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, que está pisándole los talones al presupuesto del Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de una magnitud de presupuesto realmente enorme. El informe del Tribunal de Cuentas que hubiéramos querido discutir a fondo y donde hubiéramos querido recibir a los vocales de la mayoría y de la minoría para que puedan explicar, fundar, señala que de cada 100 pesos del presupuesto, solo 38 fueron sometidos al control preventivo. Repito, de cada 100 pesos, solo 38 sometidos al control preventivo del gasto. Entonces, no son ciertas las afirmaciones que recién se dijeron. Se lee para cuidar bien las palabras, pues 99 o 90 y tanto de cada 100 actos administrativos que refieren al control preventivo, claro, pero hay gran parte que están por fuera y que vienen a control posterior. Entonces, queremos volver a señalar esto porque lo señalamos cuando se discutió la reforma de la normativa, lo señalamos cuando se discutió aquel presupuesto y lo señalamos el año pasado cuando se discutió la ley de presupuesto, que además, señor presidente, hacía algo más, facultaba a que estas agencias puedan transformarse en entes descentralizados, en sociedades anónimas, permitiéndole a los ministros la posibilidad de dictar las normativas que les permitan apartarse de los marcos de procedimiento administrativo y de los límites que hay en relación al manejo de fondos públicos. Lo señalamos en este recinto, lo mencioné ayer, tanto el legislador Tamis del PRO
como en mi caso, en nombre de la UCR, cuando fundamos el voto en contra de los artículos mencionados, y él específicamente hablaba de que no podíamos delegarle esta función a las agencias y que encima los estatutos los lleven adelante, en este caso ahora vemos por el DNU, el decreto que lo autoriza, que lo hagan los propios ministros. ¿Por qué? Porque entonces van a poder seguir cambiando como quieren, de la manera que quieren, las reglas a las cuales se ciñen, se restringen para el manejo de fondos públicos, sin que esta legislatura tenga ninguna posibilidad de control, sin que esta legislatura pueda analizar estas modificaciones que se hicieron. Eso lo denunciamos entonces cuando se discutía la ley que luego llegó el número 11.015. Cuando nos encontramos con el decreto del gobernador, el reciente decreto, lo que vimos es que no solo no estaba cumpliendo lo que anunció en la apertura de sesiones en febrero, que era la reducción de las agencias, sino lo único que estaba haciendo era cambiándole el nombre, convirtiéndolos en entes y agrupando un par de ellos, pero no ni siquiera reduciendo los costos y mucho menos mejorando los mecanismos de control, que era nuestro argumento central: evitar la duplicación de funciones con tareas que están haciendo los ministerios y además evitar que siga pasando lo que venía pasando, que es que esta enorme cantidad de recursos estén por fuera del control preventivo del Tribunal de Cuentas. Esto se verifica en el informe que recibimos. Hubiéramos querido discutirlo ayer, señor presidente, cuando estaban los funcionarios del Ejecutivo. Fíjese que tanto miedo hay al debate que se esperó a que ellos se fueran, vinieron a la comisión y hablaron de un tema que no había tomado Estado parlamentario, el presupuesto. Y se fueron cuando se iba a discutir la cuenta de inversión. Legisladora, el legislador Sosa está solicitando una interrupción. ¿Se lo otorga? Le pido disculpas al legislador, pero no porque me va a resultar difícil continuar con el hilo. Como yo lo escuché con atención, si él está de acuerdo puede hacer su intervención luego. Perfecto, continúe. Los funcionarios no se quedaron al momento que teníamos que discutir lo que hoy íbamos a aprobar, que era la cuenta de inversión, que venía. No estaba ninguno de los funcionarios presentes. De hecho, me hubiera gustado, vuelvo a decir, que los funcionarios estén presentes para poder explicar algunas de las observaciones que el Tribunal de Cuentas hizo. Me hubiera gustado que se invitara a los miembros del Tribunal de Cuentas. Y si no, cuanto menos me hubiera gustado que algunos de los legisladores del oficialismo hubiera hecho uso de la palabra para ayer explicar por qué iban hoy a votar a favor de una cuenta de inversión que vino con un informe sugiriendo el rechazo por parte del Tribunal de Cuentas. Nosotros lo hicimos, dijimos ayer en comisión, vamos a ir con un dictamen negativo y explicamos nuestros motivos. No se nos dijo nada. Entonces, bueno, estamos acá en el recinto escuchando los primeros argumentos de algunos de los aspectos que están hace meses en esta legislatura. Y quiero insistir con esto porque también hace a la mejora de la transparencia. Si realmente queremos que Córdoba mejore su transparencia, que Córdoba luche contra la corrupción, deberíamos cambiar las prácticas que por lo menos son opacas, que es no discutir en profundidad la rendición de cuentas de cómo se gastaron los recursos de todos los cordobeses. El otro argumento, presidente, que quiero señalar tiene que ver con algo que en la previa de la discusión del próximo presupuesto nos parece importante, que es las prioridades, la asignación de prioridades. Bien se ha dicho que un presupuesto es la determinación de las prioridades y una cuenta de inversión nos muestra cuánto de eso que dijeron que iban a hacer, hicieron. Y en un momento de restricción o en un momento de inestabilidad, de incertidumbre, ¿qué eligieron proteger y qué no? Recién se dijo que era un presupuesto que había protegido a los sectores más vulnerables y había permitido contener la pobreza, además de hacer obra pública, algo que no le vamos a negar. Pero lo de contener la pobreza, mire, cuando nosotros volvemos a mirar los números,
Vemos lo contrario. Vemos que el control del gasto del que sienten orgullo tiene dos componentes. Un componente que son salarios. Gasto en personal, una caída real del 16,6%. Por eso estuvieron los maestros de paro, por eso el personal de salud estuvo de paro, por eso hay conflicto en muchas dependencias, porque hay una caída real del salario. Pero lo segundo y lo que es más grave, además de esto, es que el recorte más grande viene en políticas sociales, menos 49%, una reducción del 49% en políticas sociales. Esas son las que tienen que luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las salas cuna, la política de asistencia a niños y adolescentes, la protección integral de las personas con discapacidad. Hicimos muchos discursos en este recinto contra los recortes de Nación. Protección integral de personas con discapacidad, un recorte del 79%. Respecto al... No, es la cuenta de inversión. Se grita que es del presupuesto. No, para nada, es la cuenta de inversión. Es cómo lo gastaron. Le pido, legisladora, que no dialogue. Diálogo, responda a los gritos de sus compañeros de bancada. Nos ocupemos del tema que hoy estamos tratando, no estamos tratando. Presidente, estoy en la página 13 del informe del Tribunal de Cuentas. Pero no conteste a los otros legisladores, simplemente eso. Estoy en la página 13 del informe del Tribunal de Cuentas que da cuenta del recorte. El rubro con mayor disminución real porcentual fue promoción y asistencia social, alcanzando un 49,43% de reducción entre los años 2023 y 2024. Quizás si hubiéramos debatido esto en comisión, los legisladores del bloque oficialista que recién hacían ruido se hubieran enterado de cómo ejecutó su gobierno el gasto social, la política social, y se hubieran dado cuenta de que aquello por lo que gritaban acá en muchas sesiones y que nosotros acompañamos contra los recortes de discapacidad a nivel nacional, su gobierno lo hizo peor. 79,9% de disminución en la protección integral de personas con discapacidad. Asistencia al transporte público, se habló del boleto, 86,61% de recorte. Programa alimentario provincial, vamos a hablar bastante del PAICOR probablemente en las próximas semanas, 26,17% de recorte. ¿De verdad nos vienen a hacer creer que hubo una priorización de gasto para luchar contra la pobreza? No, ahora podemos no discutir, pero de política social, claramente los números no lo muestran, ni tampoco los indicadores que tiene Córdoba, que en muchas ocasiones, se lo mire como se lo mire, no están por debajo de la media nacional. Entonces, por supuesto que tenemos una discusión sobre las prioridades, de cómo gastaron y cómo van a querer gastar en el año que viene. Tenemos una discusión sobre la transparencia. Vamos a volver a insistir con que las agencias tienen primero que eliminarse. Si no las eliminan y les cambian de nombre, recuperar la función del control preventivo del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque va a evitar que muchos de los funcionarios de este gobierno terminen presos y que los ciudadanos de Córdoba estén peleando de acá a unas décadas, ojalá no tanto, para que devuelvan lo robado. Mejorar el control de los fondos públicos es verdaderamente luchar contra la corrupción. Podría seguir, presidente, pero me quiero quedar con estas ideas centrales porque va a haber otros oradores de mi bloque que van a profundizarlo. Vamos a volver a pedirle a su bloque, vamos a volver a pedirle al gobernador que el manejo de los fondos de los cordobeses que hacen con mucho esfuerzo, no es un esfuerzo de la provincia, es un esfuerzo de los cordobeses. Se ve en el incremento de ingresos brutos, se ve en el incremento del impuesto a los sellos, como la recaudación que tuvieron no se tradujo después en políticas sociales que mejoraran la calidad de vida de la gente. Mejores controles, control preventivo del Tribunal de Cuentas, mejores debates para que esta legislatura realmente sepa lo que está aprobando y una política activa de lucha contra la corrupción. Cuando eso pase, nosotros los vamos a estar acompañando. Mientras tanto,
Vamos a volver a ratificar el voto en contra de nuestro bloque a una cuenta de inversión que viene observada por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control en nuestra provincia de Córdoba. Nada más, muchas gracias.